Ella nunca habla. Jamás. En 70 años, ni una sola filtración de secretos. Ni un libro de contarlo todo. Ni un solo momento de debilidad frente a las cámaras. La princesa Ana es la mujer más reservada de la familia real británica. Por eso, cuando rompió su silencio, todo el palacio dejó de respirar. Lo que reveló no fue un rumor. No fue una filtración. Fue el último deseo desesperado de un rey moribundo para sus dos hijos. Y cuando Guillermo y Harry lo escucharon, nada volvería a ser lo mismo. Ella nunca ha mendigado su simpatía. Nunca ha llorado ante las cámaras. Nunca ha vendido su historia. Nunca ha pedido al mundo que la comprenda. En una familia conocida por los escándalos, los divorcios y las explosivas entrevistas de confesión, la princesa Ana se ha mantenido completa, casi obstinadamente, en silencio. Y ese silencio habla más fuerte de lo que las palabras podrían jamás. La princesa Ana, la princesa real, es distinta a cualquier otro miembro de la familia real británica. Mientras sus hermanos acaparaban los titulares por las razones equivocadas, divorcios, controversias, libros bomba, Ana simplemente trabajaba, año tras año, década tras década, sin dramas, sin quejas, solo deber. Ella es la integrante de la realeza que más trabaja. Eso no es una opinión, es un hecho. Durante años, los observadores reales han seguido el número de compromisos oficiales que cada miembro de alto rango completa en un solo año. Y vez tras vez, Ana queda en la cima. Ha representado a la corona en cientos de eventos anualmente, superando con creces a los miembros más jóvenes que tienen mucho más personal, muchos más recursos y mucha más energía. Lo hace discretamente. Lo hace sin fanfarria. Y lo hace sin dejar que el público la vea quebrarse. Nunca. Nacida en 1950, Ana creció en una era diferente de la monarquía. Una época en la que a los miembros de la realeza se les enseñaba una cosa por encima de todo: no muestras debilidad. No aireas tus quejas. No permites que las cámaras capten tus lágrimas. Serves. Sonríes. Sigues adelante. Ella tomó esa lección y la vivió. Incluso cuando su propio matrimonio con el capitán Mark Phillips colapsó. Incluso cuando sus cartas privadas fueron robadas y publicadas por los tabloides. Incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba a una velocidad que habría quebrado a la mayoría de las personas, Ana se mantuvo firme. Hombros hacia atrás. Cabeza alta. Ojos al frente. Las personas cercanas a ella la describen como ferozmente leal, profundamente reservada y casi imposible de inquietar. No busca el protagonismo. De hecho, parece casi alérgica a él. Cuando las cámaras apuntan hacia ella en eventos familiares, no posa ni actúa. Simplemente existe. Dignificada. Inquebrantable. Esta es una mujer que una vez le dijo a un posible secuestrador, un hombre que realmente había detenido su coche a punta de pistola en una calle de Londres: ni hablar, not bloody likely. Y lo decía en serio. Se negó a bajar del coche. Miró al peligro a la cara y no pestañeó. Esa es la princesa Ana. Por eso, cuando una mujer como esta, una mujer que ha guardado secretos reales durante más de 7 décadas, de repente da un paso al frente para revelar algo, te detienes por completo y escuchas. Porque Ana no habla sin razón. No hace anuncios para llamar la atención. No filtra historias a la prensa. No hace revelaciones emocionales. Lo cual es exactamente la razón por la que lo que sucedió después envió ondas de choque a través de toda la familia real. Algo la hizo cambiar de opinión. Algo conmovió a esta mujer inquebrantable para romper con todo en lo que cree: privacidad, lealtad, discreción y salir a la luz. Ese algo fue su hermano, su rey, y su deseo final. Un deseo tan personal, tan inesperado, tan significativo, que cuando Guillermo y Harry lo escucharon, los dos hermanos que apenas se han hablado en años quedaron, según se informa, completamente atónitos. No solo sorprendidos, atónitos. El tipo de asombro que silencia una habitación. El tipo que hace que hombres adultos se queden inmóviles. Pero para entender el deseo, primero hay que entender al hombre que lo pidió. Y los últimos días de un rey que sabía que nadie quiere creer que un rey se está muriendo. Ni el personal del palacio que le ha servido durante décadas. Ni los cortesanos que han construido sus vidas enteras en torno a la institución que él representa. Ni el público, que lo vio esperar toda una vida por la corona, solo para recibirla bajo la sombra del duelo, a la edad de 73 años. Y ciertamente, no sus hijos. Pero el cuerpo no miente.
Y para cuando los más cercanos al rey Carlos comenzaron a asimilar verdaderamente lo que estaba sucediendo, ya era más tarde de lo que cualquiera de ellos había querido admitir. El rey Carlos III ascendió al trono en septiembre de 2022, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. La nación guardó luto. El mundo observó. Y Carlos, después de décadas de preparación, décadas de espera, décadas de ser el heredero que nunca parecía encajar del todo, finalmente se convirtió en rey. Debería haber sido su momento de triunfo. En muchos sentidos, lo fue. Pero el triunfo y la paz son dos cosas muy diferentes. Desde el comienzo de su reinado, Carlos cargó con un peso que iba mucho más allá de la corona. Estaba la relación fracturada con su hijo menor, Harry, quien se había retirado de sus deberes reales y se había mudado a California con su esposa Meghan. Estaba la exhibición pública de las quejas familiares, las entrevistas, las memorias, las acusaciones que habían enviado ondas de choque a través de la institución a la que Carlos había entregado su vida para proteger. Y luego estaba su salud. En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham confirmó lo que muchos habían empezado a sospechar. El rey Carlos había sido diagnosticado con cáncer. El tipo específico no fue revelado, un detalle que el palacio eligió cuidadosamente, protegiendo la privacidad del rey mientras seguía siendo lo suficientemente transparente para satisfacer a un público preocupado. Comenzaron los tratamientos. Se redujeron los compromisos. Y por primera vez en su reinado, el rey dio un paso atrás de la primera línea del deber real. El palacio proyectaba calma. Siempre lo hace. Pero detrás de esos muros antiguos, la atmósfera era algo mucho más complicado. Las personas que estuvieron presentes durante este periodo, ayudantes, familiares, aquellos con acceso al círculo interno, han descrito a un rey que se mantuvo profundamente comprometido, profundamente decidido, incluso cuando su cuerpo luchaba contra él. Carlos no se refugió en la autocompasión. No era un hombre que se regodeara. Continuó leyendo sus informes. Continuó manteniendo audiencias. Continuó, lo mejor que pudo, siendo rey. Pero también era padre. Y a medida que las semanas se convertían en meses, y los tratamientos continuaban, y el peso de todo se volvía imposible de ignorar, Carlos comenzó a pensar en las cosas que más le importaban. No las visitas de Estado. No la legislación. No las ceremonias y los protocolos y la interminable maquinaria de la monarquía. Pensó en su familia. Y pensó en la brecha, la herida que nunca había sanado adecuadamente, entre sus dos hijos. Quienes lo conocen dicen que el distanciamiento entre Guillermo y Harry atormentaba a Carlos de una manera que muy pocas cosas podrían. Él había vivido sus propias rupturas familiares dolorosas y muy públicas. Entendía, mejor que la mayoría, lo que le costaba a una persona cargar con ese tipo de dolor no resuelto. Y no quería eso para sus hijos. Había intentado, en voz baja, en privado, cerrar esa brecha mientras todavía tenía fuerzas para hacerlo. Llamadas telefónicas. Mensajes pasados a través de intermediarios de confianza. Pequeños gestos que nunca llegaron a romper el muro que había crecido entre sus hijos. Y así, mientras su enfermedad se profundizaba, y la gente a su alrededor comenzaba a aceptar lo que él mismo quizás ya había aceptado, Carlos tomó una decisión. Tenía algo que necesitaba decir. Un deseo que necesitaba expresar. Y eligió, de entre todas las personas de su vida, a una persona para llevarlo adelante. No a un cortesano. No a un abogado. No a un ayudante con un título y un maletín. Eligió a Ana, su hermana, su confidant, la única persona en la familia real que nunca le había fallado y en quien confiaba, total y sin reservas, para hacer lo que fuera necesario. Lo que le pidió llevar no era un documento legal. No era un decreto real formal. Era algo mucho más humano que eso. Mucho más crudo. Y mucho más poderoso. Era la esperanza final de un padre para sus hijos. Hay momentos en la historia que no se escriben en documentos oficiales. No se registran en los archivos del palacio. No se anuncian en conferencias de prensa. No vienen con sellos reales o declaraciones formales. Suceden en habitaciones silenciosas, con voces bajas, entre personas que se aman y que se están quedando sin tiempo. Este fue uno de esos momentos. Según quienes conocen la situación, el rey Carlos, en el capítulo final de su batalla contra la enfermedad, habló con la princesa Ana en privado. No en una sala formal rodeada de ayudantes. No en una reunión con abogados presentes. Sino en privado. De la forma en que los hermanos hablan cuando el mundo queda fuera y la verdad es lo único que queda en la habitación.
Lo que le dijo fue simple. Y fue devastador de la manera en que solo las cosas simples y honestas pueden serlo. Carlos quería que sus hijos se reconciliaran. No una paz superficial. No una oportunidad fotográfica orquestada para las cámaras. No un apretón de manos en un evento público que sería analizado y diseccionado por la prensa durante meses. Quería algo real. Quería que Guillermo y Harry encontraran el camino de regreso el uno al otro, genuinamente, plenamente, como hermanos, antes de que fuera demasiado tarde para que alguien lo arreglara. Había visto crecer la distancia entre ellos durante años. Lo había visto de cerca, la rigidez en los eventos públicos, la cuidadosa coreografía de las apariciones diseñadas para mantenerlos separados, el silencio donde solían vivir las risas. Recordaba a sus hijos cuando eran niños, corriendo por los pasillos de palacio, compitiendo, peleando de la forma en que pelean los hermanos, y luego siguiendo adelante, de la forma en que lo hacen los hermanos. Recordaba lo que eran el uno para el otro antes de que el mundo se involucrara. Y no podía soportar la idea de irse sin intentar, por última vez, volver a unirlos. Pero el deseo iba incluso más profundo que la reconciliación. Las fuentes sugieren que Carlos también expresó algo que sorprendió incluso a sus allegados. No culpó a nadie. No señaló con el dedo. No usó sus últimas palabras como una oportunidad para saldar cuentas o declarar un ganador en un conflicto que había consumido años de vida familiar. En cambio, y esta es la parte que, según se informa, conmovió a Ana hasta las lágrimas, asumió la responsabilidad. Reconoció que se habían cometido errores, que la institución, a veces, se había priorizado sobre las personas que estaban dentro de ella, que el dolor de Harry, independientemente de lo que uno pudiera pensar sobre cómo eligió expresarlo, era real, y que la carga de Guillermo, el peso de la corona presionando sobre un hombre que aún estaba aprendiendo a llevarla, era igualmente real e igualmente merecedora de compasión. Quería que ambos hijos fueran vistos. Por el otro, por la familia, por sí mismos. Esta no era la declaración de un rey gestionando una crisis de relaciones públicas. Este era un padre, un ser humano, enfrentado a su propia mortalidad y eligiendo, con el tiempo que le quedaba, priorizar el amor sobre el legado. Ana escuchó cada palabra. No interrumpió. No ofreció soluciones ni estrategias. Simplemente se sentó con su hermano, en esa habitación silenciosa, y escuchó. Y cuando él terminó, ella le hizo una promesa. Ella llevaría su deseo adelante. Encontraría el momento adecuado, las palabras adecuadas, la forma adecuada de llegar a dos hermanos que habían pasado años construyendo muros a su alrededor. Haría lo que Carlos, en su estado de debilidad, ya no podía hacer por sí mismo. Intentaría reunir a su familia. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más complicado. Porque el hecho de que Ana diera un paso al frente para entregar este mensaje no fue simplemente un gesto emocional. Fue un acto calculado y profundamente considerado. Ana no hace nada sin pensarlo completamente. Ella habría sabido el riesgo. Sabría que revelar incluso un fragmento de lo que dijo Carlos podría abrir las compuertas en la prensa, en la familia, en la conversación pública sobre la monarquía. Lo hizo de todos modos. Porque una promesa hecha a un rey moribundo, a tu hermano, tu rey, la persona que confió en ti por encima de todos los demás, no es una promesa que se rompa. Y así, Ana dio un paso al frente, hacia la luz que ha pasado toda su vida evitando, con un mensaje que dejaría helados a dos príncipes. Ella esperó. Eso es lo primero que hay que entender sobre lo que hizo la princesa Ana. No se apresuró. No entró en pánico. No corrió a la cámara más cercana ni llamó por teléfono a un periodista de confianza en el momento en que las palabras de su hermano aún resonaban en la habitación. Esperó. Pensó. Cargó con el peso de esa promesa a solas durante semanas, dándole vueltas en su mente de la manera en que solo una mujer con su disciplina y precisión podría hacerlo. Porque Ana entendía algo que la mayoría de las personas en situaciones emocionales olvidan por completo. El momento oportuno lo es todo. Habla demasiado pronto y el mensaje se pierde en el caos del duelo. Habla demasiado tarde y la ventana se cierra. Los hermanos se alejan más. Los muros se vuelven más gruesos y el último deseo de un rey moribundo se convierte en nada más que un recuerdo susurrado que no cambia nada. Ana tenía que encontrar el momento exacto. Y tenía que encontrar la forma exacta. Quienes la conocen bien describen a una mujer que pasó este periodo inusualmente retraída, incluso para sus estándares intensamente privados. Seguía trabajando, por supuesto. Ella siempre está trabajando.
Los compromisos oficiales continuaron. Las apariciones públicas ocurrieron según lo programado. Porque eso es lo que hace Ana. No permite que lo personal se filtre en lo profesional. Ella mantiene la línea. Pero detrás de ese exterior compuesto, algo estaba cambiando. Las personas cercanas a la princesa real notaron que parecía, no distraída exactamente, sino cargada. Como una persona que lleva algo invisible pero enormemente pesado. Estaba más callada de lo habitual en los entornos familiares. Más observadora, observando a Guillermo y Harry, sus órbitas separadas, su cuidadosa evitación de espacios compartidos, con ojos que entendían mucho más de lo que dejaba traslucir. Estaba calculando, planeando, preparando, y luego llegó el momento que hizo que esperar ya no fuera una opción. Se informa que una conversación familiar específica, cuyos detalles precisos siguen estando estrictamente guardados, le dejó claro a Ana que si no actuaba pronto, la oportunidad podría desaparecer por completo. Los hermanos no se estaban acercando. En todo caso, se estaban distanciando aún más. Los acontecimientos se estaban precipitando. Se estaban tomando decisiones. La forma del futuro de la monarquía se estaba estableciendo de manera silenciosa y firme, y el lugar de Harry dentro de ella, o más bien fuera de ella, se estaba volviendo más permanente cada día. Ana tomó su decisión. Se puso en contacto con Guillermo y Harry por separado. No juntos, todavía no. Es demasiado estratégica para eso. No reúnes a dos personas que han estado distanciadas durante años en la misma conversación emocional sin preparar el terreno primero. Habló con cada uno de ellos en privado, de uno en uno, con la paciencia y el cuidado de alguien que entendía que lo que llevaba podía curar algo o destrozarlo por completo si se manejaba mal. Lo que dijo en esas conversaciones privadas no ha sido revelado en su totalidad, pero lo que ha surgido, a través de fuentes familiarizadas con la dinámica interna de la familia, es que Ana no se limitó a transmitir las palabras de Carlos como una mensajera que lee un guión. Añadió su propia voz, su propia convicción, sus propias décadas de observar a esta familia desde dentro, amándolos, sirviéndolos, protegiéndolos y sabiendo, mejor que casi nadie en el mundo, lo que eran capaces de perder si dejaban que el orgullo y el dolor ganaran. Les dijo lo que su padre dijo, y les dijo lo que ella creía, que las familias no son perfectas, que las instituciones no son perfectas, que las personas cometen errores, errores terribles, públicos, dolorosos, y que nada de eso cambia la verdad fundamental de lo que son el uno para el otro. Hermanos, hijos, familia, el tipo de vínculo que no viene con una política de devoluciones. El tipo que no recuperas una vez que se ha ido de verdad. Habló sin agenda, sin cálculos políticos, sin ningún interés en cómo sería recibido esto por la prensa, el público o la maquinaria de palacio que sigue moliendo independientemente de lo que sienta cualquier individuo. Habló como una hermana, honrando a un hermano, entregando una verdad que necesitaba ser entregada. ¿Y las reacciones que recibió de Guillermo y Harry? No fueron lo que nadie, incluida la propia Ana, había anticipado plenamente. Porque esto no era solo una noticia. No era solo una revelación emocional. Era una granada, colocada suavemente, que detonó de manera diferente en dos corazones muy distintos. Guillermo lo escuchó como un futuro rey que ha pasado años sosteniendo el peso del deber y la traición en las mismas dos manos. Harry lo escuchó como un hijo que se fue, y que quizás nunca ha dejado de preguntarse, en las horas más silenciosas de la noche, si irse fue realmente la única opción que tenía. Ambos quedaron atónitos, pero por razones completamente diferentes. El príncipe Guillermo ha pasado toda su vida aprendiendo a no reaccionar. Eso no es una crítica. Es simplemente la verdad de lo que significa ser el heredero al trono británico. Desde el momento en que tuvo edad suficiente para entender lo que era, en lo que un día se convertiría, Guillermo fue moldeado silenciosa y sistemáticamente en un hombre que podía absorber cualquier cosa y no mostrar nada. Dolor, ira, confusión, miedo, todo contenido. Todo gestionado, todo encerrado tras una compostura tan practicada que se ha vuelto casi indistinguible de su personalidad real. Lo aprendió joven. Tenía que hacerlo. El mundo lo vio caminar detrás del ataúd de su madre a los 9 años. 9. Y no se desmoronó. No se vino abajo en los escalones de la abadía de Westminster frente a 1.000 millones de ojos que lo observaban. Caminó, hombros rectos, ojos al frente, de la forma en que se le había enseñado. De la forma en que la institución exigía.
Ese niño de 9 años se convirtió en este hombre. Y este hombre, el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales, el futuro rey de Inglaterra, ha llevado esa lección cada día de su vida adulta. Por eso, cuando la princesa Ana se sentó con él y le transmitió el último deseo de su padre, la habitación no se llenó de arrebatos dramáticos. No hubo voces alzadas. No hubo portazos. No hubo colapso visible. Pero quienes están familiarizados con lo que ocurrió describen a Guillermo como visiblemente, innegablemente, conmocionado. Y para un hombre que no se conmociona, eso lo significa todo. Porque lo que Ana entregó no fue simplemente un mensaje emocional de un padre moribundo. Fue algo con muchas más capas que eso. Para Guillermo, escuchar las palabras de su padre, escuchar que Carlos había elegido, en su capítulo final, hablar sobre la reconciliación, la responsabilidad y el dolor en ambos lados de esta ruptura familiar, fue como si le entregaran un espejo al que no había pedido mirar. Guillermo no ha tenido unos años fáciles. Eso es algo que incluso sus seguidores más devotos reconocerían. Vio a su hermano irse. No solo irse del país, irse de la idea de lo que se suponía que debían ser juntos. La asociación, el equipo, los dos príncipes que llevarían la monarquía adelante, codo con codo, como su abuela siempre había imaginado. Ese futuro se disolvió. Y Guillermo, que no muestra sus heridas públicamente, ha cargado con la pérdida de ello de maneras que las cámaras nunca han captado por completo. También había ira. Ira real. El tipo que proviene no solo de lo que se dijo públicamente, las entrevistas, el libro, las acusaciones, sino de las traiciones privadas. Las cosas dichas a puerta cerrada que encontraron su camino hacia el exterior. La sensación de que la confianza, una vez rota a ese nivel, no puede repararse simplemente con una disculpa y un apretón de manos. Guillermo había construido su posición en torno al deber. En torno a la idea de que sacrificas lo personal por lo institucional. Que absorbes los golpes y sigues moviéndote. Eso es lo que hizo su abuela. Eso es lo que hizo su padre. Eso es lo que hace él. Y entonces aquí estaba Ana, la firme e inquebrantable Ana, diciéndole que su padre, el rey, lo había mirado todo desde su lecho de enfermo y había elegido no asignar culpas, sino extender la comprensión. A ambos hijos. Por igual. Sin condiciones. Las fuentes sugieren que Guillermo se quedó callado